Buenas, mi nombre es Sergio Arias Gallego y hoy vengo a hablarles de educación y democracia para la construcción de una sociedad. Conocemos que las características del Estado colombiano han construido un esquema educativo permeado por las conductas gubernamentales más relevantes en el contexto latinoamericano y global. Desde la aparición del Estado como resultado de revueltas y procesos de reivindicaciones sociales del pueblo francés en el siglo XVIII, hasta los modelos económicos que han permeado desde las puertas de la Guerra Fría. Latinoamérica y el territorio colombiano se han vinculado en las corrientes que determinan cuáles son los principales cambios o estructuras a seguir en la formación de sujetos útiles para el mismo sistema. Es así como hoy vengo a comprender qué es la democracia, entendida esta como nos lo dice Castoriadis en el libro de Figuras de lo Pensable, ¿qué democracia? Nos dice que en primer lugar la democracia es el poder del demos, o sea, de la colectividad. Y se plantean dos preguntas: ¿dónde se detiene ese poder y cuáles son sus límites? Entonces entendemos este poder, evidentemente debe detenerse en alguna parte, debe implicarse límites, pero además también resulta evidente que a partir del momento en que la sociedad ya no acepta ninguna norma trascendente o simplemente heredada, no queda nada que pueda intrínsecamente fijar los límites donde este poder debe detenerse. De ello resulta que la democracia es esencialmente el régimen de la autolimitación. Es así como nos lo define Castoriadis, y quizás algunos otros autores que nos definen esta situación como una interdependencia, donde los individuos son producto del régimen y este a su vez determina el producto resultante. Este régimen que lo abarca es así como se vincula en un nuevo panorama. La democracia en la sociedad es como una simple conducta aprendida en nuestra guía de acción y se enmarca dentro de una sociedad. A medida que uno va conociendo y va aprendiendo sobre la democracia, y desde los inicios desde la democracia se da cuenta de que es un proceso que ha cambiado de la autoridad al poder. Es por eso que desde la educación nos podemos hacer una pregunta: ¿es la educación una excusa para mantener la democracia como procedimiento y no como régimen? Pues entonces la educación, como parte fundamental de este proceso de construcción social y como objetivo de interés en las ciencias sociales, retoma fuerza en un contexto contemporáneo. La necesidad de existencia del poder deriva de al menos estos factores: la psiquis de los seres humanos, el deseo de porvenir humano en colectividad y la política convertida en tarea colectiva. Estas tendencias o visiones de la sociedad y su incidencia en cada una de las épocas generan nuevas comprensiones y prácticas, así con las posturas de Castoriadis, concluir que la democracia debe completar la cultura y la formación como nuevos paradigmas de construcción de una sociedad. Es por esto que en el seminario de Educación y Democracia se dieron dos preguntas importantes para darle respuesta. Entonces, una de ellas fue: ¿cuáles son las prácticas educativas que tienen los contextos escolares asociados a nuestra formación democrática en el país? Esta pregunta sale del estudio de la historia de la democracia, y pude recoger, digámosle así, como una observación participativa de estudiantes y docentes que me colaboraron a responder esta pregunta.
Los estudiantes del grado noveno fueron una población que tomé de 15 estudiantes, llegando a ciertas conclusiones. Dicen que esas prácticas educativas que se dan sobre la formación democrática dentro de los ámbitos escolares les permite a ellos identificarse como seres con derechos y que tienen la oportunidad de elegir sus representantes. En este caso pues elige el personero y el representante de los estudiantes, como lo comentaban en su respuesta, y cada grupo tiene su respectivo representante que forman el comité de estudiantes. Entonces ellos dan a conocer este sistema o estas prácticas educativas que se dan dentro de la educación. Asimismo, se les da la participación en otras instancias como son el consejo directivo, el consejo académico, el comité de convivencia escolar, donde el personero y el representante de los estudiantes son los que participan de estas instancias para tomar decisiones por el resto del grupo como tal, de los estudiantes. Entonces ellos mismos llegan a la conclusión que estas prácticas educativas acerca de la democracia son importantes porque ayudan a fortalecer los procesos de competencias ciudadanas que se tienen dentro de un país, dentro del Estado. También dicen que esas actividades los acostumbran o los llevan a prepararse para saber qué es la democracia en sí y para qué sirve la democracia, que es importante estar siempre formados y educados sobre este tema. Además, hoy en día que quizás los jóvenes no les interese un poco la parte de la democracia en cuanto a política, que es lo que se ha vivido en los últimos años. Llevando a cabo esta pregunta, pues también fue resuelta por algunos docentes, 5 docentes que me colaboraron al responder esta pregunta, la cual voy en este momento a dar otra vez a conocer. ¿Cuáles son las prácticas educativas que tienen los contextos escolares asociados a nuestra formación democrática en el país? Fueron 5 docentes, también recogimos ciertas diferencias en las respuestas, pero también encontramos muchas semejanzas. Entonces unimos un solo texto con las respuestas de ellos para dar en sí esta respuesta. Entonces ellos dicen que siempre ha sido una prioridad para el Ministerio de Educación Nacional la educación y promoción a este respeto a la democracia, ya que la escuela tiene la responsabilidad ineludible en la formación de ciudadanos capaces de ejercer democracia, respetar los derechos humanos y vivir en sociedad. Se ha promovido desde la misma Constitución del 91 una democracia estable, donde todos se sientan ciudadanos en una única nación. Se suscita la participación ciudadana desde las mismas aulas escolares, promoviendo una cultura democrática que implica a todos los miembros de la institución, estudiantes, docentes y comunidad en general, a una participación activa. Como la democracia se aprende, los contextos escolares deben promover un proceso guiado de participación responsable. Se nota en todos los contextos educativos ese afán para que no solo el concepto, sino el engranaje de Estado y democracia se viva al interior de las instituciones y desde allí se proyecte a toda una sociedad. También hablan de la igualdad, entonces por eso quiero mencionar aquí en el libro de Castoriadis sobre la igualdad. Entonces dice, igualdad significa entonces rigurosamente hablando, igualdad posibilita para todos, efectiva, no meramente escrita, para participar del poder. No se trata solo de entender o de entrar
en el cuarto oscuro. Se trata además, por ejemplo, de estar informado, tan informado como cualquier otro de lo que se debe ser decidido. Entonces, es algo que quizás los docentes tienen claro en cuanto a lo que es la participación democrática y en cuanto a lo que se debe tener en cuenta para ese proceso o esas prácticas educativas dentro de la democracia. Y ya como conclusión de esta pregunta, entonces quiero dar este pequeño aporte. Dice, la educación es la búsqueda permanente de la transformación social y cultural de una nación. Es así como el rol del maestro juega un papel fundamental como agente mediador entre el aprendizaje, la cultura, el contexto, la ética, la moral, la autonomía y autorrealización de cada uno de los individuos, quienes están obligados a pensar en sí mismos, a actuar por convicción personal y a tener sentido crítico. Es por esto que a la escuela que la escuela es un proyecto multicultural que requiere reconocimiento a la diferencia, a la pluralidad y a la singularidad, al tiempo que se trabaja por la búsqueda de la equidad, igualdad de oportunidades, generando espacios de participación estudiantil, de participación democrática, como el gobierno escolar, como el consejo estudiantil, como la elección del personero, que posibilitan el ejercicio de las prácticas democráticas dentro de un aula. Bueno, otra de las preguntas que se dio desde el Seminario de Educación y Democracia es la siguiente. ¿Cuáles son los retos de la educación y de la democracia en estos tiempos presentes? Entonces, creo que uno de los retos y de los puntos necesarios es comprender cuáles son esos contextos, ya sea por sus dimensiones sociales, culturales, económicas o académicas, en los cuales se da ese proceso de democracia y quiénes son realmente los participantes y qué pasa con esa democracia que tenemos dentro de nuestro territorio colombiano, que quizás la mayoría tiene la posibilidad y la minoría quizás no tenga esa oportunidad de ejercer su democracia. Otro de los retos sería la democracia que origine una visión. Todos nosotros pues somos los que validamos las leyes y los estados de los que hacemos parte. Si bien los que representan los ideales se pueden equivocar, las leyes y normas se validan socialmente, siempre se debería buscar la justicia. Otro de los retos sería constituir socialmente un Estado democrático integrado con los propósitos dentro de los espacios de la educación, exigiendo la necesidad de integrar estos contenidos e intencionalidades en los ambientes educativos para que respondan a la realidad y a la vida de los educandos. También se hace necesario la reestructuración y negociación de los contenidos para que sean coherentes la racionalización crítica, si es que se persigue con un fin más allá, y una transmisión tal vez sirva como una alternativa para construir una sociedad justa. Creo que uno de los retos es la elaboración de instrumentos e ideas, en particular de métodos educativos, enfoques pedagógicos y material didáctico, a fin de dar un nuevo impulso a la educación en pro de los derechos humanos y la democracia. Deben corresponder a los ideales del mejoramiento del sistema social, un sistema educativo que no siga siendo parte del problema, que no fomente una división del trabajo, la verticalidad entre las relaciones adquisitivas y así la inmovilidad, que promueve un modelo distinto entre la democracia, de la cual sea vista como una tarea de todos, pero sobre todo para todos.
También pienso que uno de los retos es el cual permita construir e implementar un nuevo paradigma, el de la, el de la democracia y la formación reflejada en su totalidad en un sistema concebido como inducible en el acto de enseñar y formar ciudadanos justos que sigan construyendo nuevamente las ideas trasladadas en una sociedad contemporánea, permeando por procesos, no por regímenes que continúan siendo simplemente un pensamiento obediente a la temporalidad del discurso, contribuyendo paralelamente a generar una reflexión sobre lo que entendemos de las teorías pasadas y la aplicación que damos a estas, si es que la conocemos realmente. Es necesaria una participación activa y consciente en la política por parte de los ciudadanos, ayudar a conseguir estrategias más justas en lo que la toma de decisiones se refiere, puesto que se contaría con cada uno de los electores, llamado esto una formación verdaderamente política. Y a la vez se requiere de una educación política donde se dé más importancia al elegir representantes con modelos de democracia sólidos y ciudadanos con la capacidad para juzgar adecuadamente los asuntos políticos y con mayor motivo a la gobernabilidad, caracterizada esta como un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y los actores participantes. Es necesaria una formación de construcción de paz, políticas públicas y democracia que propongan un nuevo modelo de construcción de tejido social, pero donde las prácticas y las concepciones educativas de los que están cada día en interacción con la política como esferas públicas no avanzan en la excusa de permanecer en un proceso de formación que no requiera pasar de ser contenidos memorizados. Es así como se da una conclusión clara sobre esta pregunta, y creo que se hace necesario de una democracia más participativa y más directa dentro del sistema educativo, con el fin de que los implicados en la misma participen en la toma de decisiones sobre la enseñanza y el aprendizaje. Este argumento corresponde más bien a lo que se le debe dar importancia, a una educación democrática para la democracia, que quizás no solo desde las ciencias sociales se dé el paso de elegir el gobierno escolar, sino que quizás desde las competencias ciudadanas, desde la cátedra para la paz, quizás desde la matemática y desde la lengua castellana, se den estos espacios de sensibilización, de conocimiento y de reconocer que la democracia viene desde un tiempo atrás y quizás hoy en día la tengamos desde una perspectiva y desde una mirada diferente a lo que realmente se quería conseguir con la democracia. Es todo. Realmente queda por decir que el seminario de educación y democracia para mí fue de gran ayuda y fue muy satisfactorio, porque quizás pude entender y comprender desde dónde venía esa parte, desde dónde venimos con esa democracia, y quizás ese poder que hoy en día vemos y que llamamos democracia, quizás si lo entendiéramos como autoridad sería diferente, y sería una nación diferente que reconociera realmente lo que es la democracia. Muchas gracias.